La isla de las palabras, con Miki Blanco. Decían en el viaje de Chihiro que nada de lo que sucede se olvida, incluso si ya no lo recuerdas. Es decir, que las aventuras de tu vida permanecen siempre ahí, aunque ya no las recuerdes de forma consciente. Estoy seguro de que algo así ocurre con tus guiones. Seguro que si repasas muchos de los que has escrito, te podrías encontrar multitud de cosas que has recordado sin saberlo. Experiencias, al fin y al cabo, que siguen guardando un lugar especial en tu memoria y, por qué no, también en tu corazón. Esto es La Isla de las Palabras. Bienvenidos. ¿Sabías que...? En el guión original de Casper había una escena en la que el Dr. James Harvey se transformaba en Steven Spielberg, que era el productor de la película. Cuando finalmente se desechó, Spielberg reconoció sentirse muy aliviado. Una página, un minuto. Bueno, pues es momento ya de responder las dudas de guión que nos habéis hecho llegar esta semana. Nos han llegado, como siempre, nos habéis escrito a nuestra dirección de correo electrónico, islapalabras@gmail.com. Y sabéis que siempre respondemos vuestras preguntas con la ayuda de amigos del sindicato ALMA. Hoy está con nosotros Mercedes Cruz. Mercedes es una guionista con muchísima experiencia. Solo os cito algunas de las series en las que ha trabajado: Al salir de clase, La señora, El comisario, Estoy vivo y recientemente Desaparecidos o Amares para siempre, que es donde trabaja actualmente. Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, Mercedes, por cierto, sé que, tú ahora mismo eres guionista, ¿no?, de ficción, pero sé que comenzaste y que tu profesión original es la de periodista. ¿Cómo hiciste esa transición? ¿Cómo fue eso de pasar del mundo real, ¿no?, a escribir sobre la realidad a escribir en la ficción? Vale, sí, esto que voy a contar es un poco frívolo a lo mejor, pero la verdad es que como periodista, que me encantaba, sí, y estaba allí muy vocacional, sufría bastante, y de otras cosas sufría porque se ganaba muy poco dinero. Entonces me eché un novio que era guionista. Sí. Y veía que vivía muy bien, y aparte de que a mí me había encantado siempre el cine y bueno, o sea que era una persona muy involucrada en el audiovisual. De hecho, mi intención era hacer imagen y sonido, pero sí, mi padre se puso como una fiera, ¿no?, diciéndome que iba a perder el tiempo, que allí no se cogía una cámara en la vida y tal, y entonces hice periodismo para estar cerca. Pero bueno, la vida me dio esta vuelta, me puso delante la oportunidad de hacer una prueba de guión, porque yo entré haciendo prueba, lo que se llama casting, sí, de guionista. Hice casting Al salir de clase, en el Súper y en una que se llamó Antivicio, que era un policíaco, que es realmente lo que más me gusta hacer. Después de haber estado en Sucedió en Madrid, que es un programa de sucesos que algunos... Sí, en Telemadrid, sí, que era como muy policíaco, claro. Era muy de sucesos, de crímenes. Y oye, ¿te sirvió mucho la experiencia en Sucedió en Madrid para luego aplicarlo a la ficción? Bestial. Todo lo que es el periodismo, salir a la calle, porque además he tenido la suerte en periodismo de tener que hacer casi siempre o local, o sea, información local, la mayoría de las veces que es una parte no muy valorada en los medios de comunicación, pero que tienes que saber de todo y tienes que ser bastante todoterreno y salir y estar muy en lo que decimos el barro, ¿no?, en contacto con la gente y pringarte y hablar y conocer mundos tremendamente diferentes. Y un día estás entrevistando al presidente de una compañía súper importante o algún político, y otro día estás con una señora que ha perdido a su hijo porque se ha electrocutado en una farola. Entonces esto es tremendo lo que te da si eres esponja, que yo creo que es una cualidad fundamental para ser guionista o escritor. Para contar historias tienes que tener esa capacidad de absorber lo que vives, no más, también lo que ves y lo que oyes, pero sobre todo lo que se vive. Perfecto. Bueno, Mercedes, pues si te parece, empezamos ya con las preguntas que nos han llegado esta semana, todas ellas sobre la escritura de guiones, principalmente de ficción. ¿Te parece? ¿Vamos a por ellas? Muy bien, vamos.
Venga, pues vamos. La primera pregunta de esta semana nos ha llegado desde Coruña y nos la ha hecho Montse. Hola, estoy escribiendo una película con saltos en el tiempo. Mi personaje va cambiando de un año a otro continuamente y tengo dudas sobre cómo indicar en el guión cada vez que se produce uno de esos saltos, porque lo que no quiero es recurrir a los típicos rótulos en pantalla indicando el año en el que estamos. No sé si me podéis aconsejar algo para hacerlo de una manera diferente. Gracias. Gracias a ti, Montse, gracias por la pregunta. Bueno, pues Mercedes, Montse tiene una especie de regreso al futuro, ¿no? Con muchos saltos en el tiempo, pero quiere evitar el clásico del rótulo en pantalla indicando ese salto. ¿Qué puede hacer? Sí, yo, a ver, los rótulos son inevitables. Un guión es un material de trabajo, es un trabajo donde es algo sobre el que van a trabajar un equipo y tiene que tener las cosas clarísimas. No es un escrito donde lucirse, es algo que tiene que ser sobre todo herramienta de trabajo para los que vienen después, para dirección, para producción, y no queda más remedio que hacer rótulos. Si quieres probar en poner un tiempo en azul y el otro tiempo en verde y avisarlo desde el principio, cada vez que es en azul es el pasado y cada vez que es en verde es el presente y en rojo el futuro, por ejemplo, si tuviéramos 3 saltos, pero creo que merece la pena porque el espectador después va a necesitar esos rótulos y los va a necesitar en pantalla, porque si no te lías. Yo, por lo menos, como espectadora en ese sentido, soy bastante básica, ¿no? Necesito que me lo den todo, por lo menos ese tipo de cosas claras, ¿no? No tenerme ahí trabajando. ¿Ahora dónde están? ¿En qué época? Esa es mi opinión. Claro, que no haya dudas. No sé si a lo mejor lo que sería más literario, ¿no? A lo mejor cambiarle la ropa al personaje cada vez que está en una de esas épocas, no sé, algún tipo de recurso de ese estilo. Sí, o recurso ya, claro, para indicar en realización, si tú quieres un pasado y le puedes poner que sea todo en sepia o en blanco y negro, dar algo que en lo visual quede claro que estamos en otra época, pues también es un recurso. Pero vas a tener que indicar en qué año estás cada vez. Es decir, el director no vas a ponerle ahí pasamos al sepia, o sea, si pone para poner pasamos al sepia, pues mejor pon el año, ¿no? En el 1920. Exactamente, ¿no? Perfecto. Vale, perfecto. Pues ahí está la respuesta para Montse de Coruña. Y nos vamos ahora hasta Barcelona. En Barcelona está Fidel, que nos ha enviado la siguiente nota de audio. Hola. Tengo que hacer próximamente un pitch de la idea de serie en la que estoy trabajando. Mi pregunta es si es recomendable hacerse un guión de la propia presentación o los productores, por lo general, prefieren que se cuente de forma natural. Gracias. Gracias a ti, Fidel. Bueno, pues Mercedes, claro, el pitch, uno de los momentos que aterroriza a muchos guionistas, más incluso que escribir. ¿Qué hacemos? ¿Tiene que llevar su propio guión, el pitch? Bueno, el pitch yo lo acompañaría siempre de un flyer de venta, el típico documento de venta en el que es muy visual, un PowerPoint, donde puedes tener muy clara la idea, la sinopsis clarísima de qué va la historia para ponerlo, para lanzarlo. Para empezar por ahí, esto es una historia que comienza con un chaval que descubre que es, bueno, qué sé yo, ¿no? Iba a desvariar, ¿no? Lo que sea. Y algo, pues eso que se dice siempre, ¿no? La historia con patas, que sabes que con esa premisa ya todo va a funcionar alrededor. Y yo sí haría un PowerPoint para contar un poco ese desarrollo, ¿no? A dónde quieres llegar, incluso por qué quieres contar esa historia y por qué no acompañarlo a un guión. Un guión no es un texto escrito que vas a leer allí de una forma forzada, es algo que te va a ayudar a llevar una guía. Y si es un PowerPoint con imágenes, incluso con propuestas de los actores con los que tú ves o que te inspiran o películas que podrían recordar a lo que estás contando, ¿no? Un poco pues para ambientar un poco visualmente en qué historia estás pensando, pero eso creo que hoy en día se valora bastante, ¿no? Ver también qué capacidad tienes de plasmar visualmente la historia que quieres contar en un medio audiovisual. Claro, yo creo que en el fondo es lo que decías precisamente tú, ¿no? Más que un guión escrito con lo que vas a decir, sí una estructura interna, ¿no? De cómo lo vas a contar, en qué orden lo vas a contar, claro. Claro, exacto. Vale, perfecto. Que en el fondo muchas veces un guión es eso,
No tanto en la ficción, pero por ejemplo en lo que hablábamos del periodismo, el guión de televisión casi siempre es más que lo que van a decir los presentadores, es cómo se va a decir y la estructura interna del programa, ¿no? Efectivamente, y el orden en el que cuentas las cosas, es verdad. Eso sí, las duraciones, el orden, claro. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues ahí está la respuesta para Fidel. Nos vamos ahora hasta Móstoles, en Madrid. Y desde allí nos ha enviado su audio Arantxa. Hola, ¿qué tal? Soy una auténtica fan de la serie The Office. En ella, como sabéis, los personajes no solo hablan en muchas ocasiones directamente a la cámara, sino que en muchos momentos hacen gestos y miradas hacia esta. Tengo la curiosidad de saber cómo se plasman estos gestos en el guión, si es que se ponen de alguna manera, claro. Muchas gracias, un saludo. Gracias a ti, Arantxa. Pues no solo Arantxa es una fan de The Office, yo reconozco que también lo soy, Mercedes. Sí. Y ahora cuando nos lo decía Arantxa es cierto, claro, todos esos gestos, no solo cuando hablan a cámara, sino esas sonrisas, esas miradas cómplices, esos silencios que hacen, todos esos gestos que hacen a la cámara, claro, ¿cómo se indica eso en un guión? Pues siempre va a llevar estas dos palabras, a cámara. Si es hablando en los programas que yo imagino que conocerán, el Final Draft o el Screenplay, estos programas que hay de guión, tienes esa opción siempre de paréntesis que indica bastante, indica no solamente el estado de ánimo del personaje, puedes hacer ese tipo de acotación también, de decir, poner fulano y en paréntesis a cámara, en el momento de hablar, ¿no? Pero si no, en la propia acción, al momento de redactar es mira a cámara, sonríe y sigue con fulanez, ¿no? Con quien esté hablando. Creo que esta frasecilla, o sea, estas dos palabras a cámara son inevitables y es así de sencillo. Nunca he trabajado en un guión donde, ni siquiera tampoco he leído, donde el personaje tiene este punto de ironía, ¿no? Esta cosa que es como tan subjetiva, ¿no? Tan de involucrar al espectador en la historia, ¿no? De hacerle cómplice de su historia. No he tenido que utilizar nunca este recurso, pero no me comería mucho el coco, es así de sencillo, creo. Claro, ahora que lo dices, sí, se entendería perfectamente, o supongo que los guiones de The Office están hechos exactamente así, con algo tan simple como eso. Y también entiendo que los personajes, es decir, los actores que interpretan a los protagonistas, deben tener después de tantas temporadas que tuvo la serie, pues eso estaría ya muy interiorizado, ¿no? Todo ese tipo de indicaciones. Espontáneo, sí. Sí, que no me extrañaría que incorporaran ellos mismos esos momentos de una forma espontánea, ¿no? Como que aquí me pega ahora mirar a cámara y hacer esta burla o este gesto o decir no sé qué, ¿no? Creo, no lo sé, pero sí. Era eso que tú decías, ¿no, Miki? O sea, que después de tanta trayectoria... Sí, y que supongo que ya entre los guionistas y ellos habría ya una complicidad que en cuanto les ponían pues a cámara, ellos ya sabían hasta el tipo de gesto que se estaba buscando ahí, ¿no? Sí, segurísimo. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues ahí está la respuesta para Arantxa. Nos vamos ya, Mercedes, con la última pregunta, que esta nos lleva hasta Isla Canela, en Huelva, aquí en España, y nos la ha hecho Sergio. Hola, me llamo Sergio, de Isla Canela, de Huelva. Mira, de cara a escribir la Biblia de una serie que quiero presentar a varias productoras, me surge la duda de saber si hay un número de episodios estándar o si depende de la plataforma o cadena a la que lo vamos a presentar. Bueno, muchas gracias, un saludo. Gracias a ti, Sergio. Bueno, Mercedes, pues claro, uno prepara la Biblia y ¿cuántos episodios prepara? Yo no sé si esto ha ido variando, que entiendo que sí a lo largo del tiempo, pero depende de la cadena, depende de la productora, depende del país. ¿Cuántos episodios es lo habitual? Sí, vamos por partes porque esta pregunta tiene dos respuestas. Sí. El número de episodios efectivamente va a depender del formato de serie que vas a hacer, si es miniserie, si es una serie de larga duración con sus temporadas, y fijarte cómo es el modelo Amazon, el modelo Netflix, el modelo HBO, las generalistas, etcétera, ¿no? Las generalistas todavía siguen, por lo que sé, en el prime time en 13 capítulos, 60-70 minutos, dependiendo también de qué cadena, ¿de acuerdo? O sea, el número de episodios sí que depende mucho, pues yo creo que ya cuando uno se harta de ver series en las plataformas, o sea, cuando estás harto sabes más o menos qué cantidad de episodios, pero también tú puedes hacer una propuesta incluso para una generalista que sabes que normalmente tiene esos 13, que también está cambiando, porque ahora que
que recuerdo, de hecho, en la que estoy yo ahora mismo, estamos en bloques de 8 en lugar de 13, es decir, de 8 a 8, 16. En fin, que va cambiando, pero la historia es un poco pues esa propuesta, lo que tú veas. Si tú ves que es una de larga recorrido, es decir, que va a tener más de una temporada, pues puedes plantearlo con 10 episodios y tal. Pero vamos a lo otro, que es lo que más me preocupa al hablar de la Biblia. Es decir, a mí me parece, o sea, una Biblia está valorada y también depende de las cadenas, como de quién esté detrás y de los que pagan, vamos, pero suele estar valorada en unos 30.000 euros. Hablo o sea, en función de qué tipo de serie estemos hablando. Sí. Esto jamás debería hacerse gratis por la cara. Es decir, uno no puede ir a una cadena ni a una plataforma a presentar su Biblia, que es un trabajazo. Además, es un trabajazo que ya es bastante cerrado. Mi propuesta, vamos, yo cuando he vendido serie ha sido con un documento de venta, igual que la chica, creo que era una chica de Barcelona, bueno, no me acuerdo, que hablaba de hacer, si llevaron un guión en el Fidel de Barcelona. Fidel, de Barcelona. Y yo propongo pues eso, adoptar un PowerPoint o lo que sea. A la hora de salir a hacer una venta, propongo un flyer, un documento de venta, el PowerPoint. Si quieres mientras lo presentas, de acuerdo, fenomenal, igual que cuando haces una presentación, está fenomenal, pero ese documento de venta, que donde tienes que también hacer un poco de un despliegue de creatividad en la maquetación, en la claridad de la serie que quieres hacer, y que no tiene por qué pasar de, qué sé yo, 6 páginas, pongo por caso, puede ser un poco más, un poco menos, no puede ser un tocho, nadie se va a leer una Biblia, bueno, no lo sé, pero nadie se va a leer una Biblia a no ser que seas, pues, un semidios, ¿no? O sea, los que están súper consagrados, joder, la Biblia Tarantino. de fulano. Sí, eso es, no vamos a dar nombres, ¿no? Pero vamos, gente que está súper requete cojo mega colocada y tal. Es una Biblia, para mí es un coñazo salvaje. Para mí que estoy, es decir, en fin, es como muy tremendo porque es un tochazo de personajes, de decorados, de tal, de la historia y el desarrollo argumental y tal. O sea, lo primero que tienes que vender es no el argumento, no la idea, porque una idea la puede tener cualquiera, y esto también siempre hay como mucha, o sea, la gente piensa que de cualquier idea puede salir una historia, y eso no es así, ¿no? Una historia, ya sabemos todos que tiene mucho más elementos que una sencilla idea. Sí. Pero sí ese argumento, esa historia que se sabe, tal como la planteas, que va a tener un desarrollo bestial. O sea, eso es así. Y una vez lo primero que cuentas es la historia en tu presentación, con ese flyer de venta, con esa preciosidad que yo cuando he trabajado en documentos de venta, es un trabajazo de maquetación, de diseño, pero que merece la pena emplear, porque en definitiva es lo que vas a dejar allí, es el recuerdo que vas a dejar allí de tu presentación, es lo que se van a quedar para decidir esta historia mola. Entonces, a partir de ahí, si les interesa, a lo mejor te piden un desarrollo argumental un poquito más de como 15 páginas, y si ese desarrollo argumental mola, ya vendrá el contrato para la Biblia, y eso hay que pagarlo. Eso no se puede ir uno debajo del brazo con un trabajazo, a no ser que lo quieras hacer pues por practicar, ¿no? O por adelantar trabajo, pero nunca presentarlo. Sí. O sea, eso no puede ser un regalo que dejas ahí para que a saber qué hacen con él, ¿ok? Vale, perfecto. Bueno, ¿sí? Perfecto, bueno, pues ahí está la respuesta para Sergio y Mercedes. Hemos llegado al final. Mira, hemos explicado cómo se indican saltos en el tiempo en el guión. Hemos hablado de cómo se hace el guión o cómo debe ser la estructura de un pitch, de cómo indicar gestos en series tipo The Office. Y por último, esta recomendación que nos decías de cuando vamos a vender una idea, primero hacer un documento de venta y no hacer la Biblia completa, que sería un trabajo excesivo, ¿no? Sí. Pero además me quedo de todas estas ideas que nos has dado con una que nos dabas al principio, de que los guionistas debemos saber absorber la realidad, no ser como esponjas. Mercedes Cruz, que ha sido un placer. Igualmente, un placer. Espero de verdad haber servido de ayuda, y si no, pues... Seguro que sí. Pues eso, estupendo, pues que les sirva de ayuda. Mucha suerte.
¿Tienes dudas sobre la escritura de guiones? Puedes enviarnos un mail o una nota de audio a nuestra dirección de correo islapalabras@gmail.com. La Isla de las Palabras, el podcast de Isla Aventura. Hola, buenos días, Alberto. Sí, el mismo. ¿Qué tal? Soy María José Manso de Isla Aventura. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Bien? Bien. Mira, para comentarte que eres uno de los 8 participantes de Isla Aventura. ¿Sí? No me lo puedo creer. Genial, agradecido, gracias. Bueno, pues felicidades y nada, y ojalá lo puedas disfrutar como lo hemos disfrutado nosotros en la primera edición y que esta también sea una edición especial. Pues, qué bueno, estoy un poco en shock aún. Venga, genial, muchas gracias. Un beso, Alberto. Un beso, gracias. Chao. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miki, buenas tardes, muy bien. Bienvenido. Oye, ¿cómo recuerdas ese momento, esa llamada que acabamos de escuchar? Pues mira, te voy a contar una anécdota curiosa, porque no me preguntes por qué. Yo ¿Sí? Esa misma noche tuve pesadillas, porque... sí, fue así, tal cual. Tuve pesadillas porque soñaba que no me elegía lo de la Isla Aventura. O sea, Sí. pasó así literal. Y entonces me levanté súper temprano y yo a veces me voy a correr por las mañanas para despejarme un poco. Sí. Y mientras estaba corriendo por la avenida Marítima, recibo una llamada, que era más o menos la hora a la que habían dicho que iban a llamar. Y claro, fue como... No sé si me notará en el audio, pero se me nota que estoy como exaltado porque estaba corriendo. y fue una sorpresa, Miki. Fue una sorpresa porque no me lo esperaba. Un alegrón, ¿no? Sí, claro, porque es que encima lo del sueño, que no salía seleccionado y al día siguiente me pasa esto. Claro. Bueno, pues yo os presento a Alberto. Alberto Lahoud es guionista y ha desarrollado varios cortometrajes, uno de los cuales, además, ganó un concurso en el Instituto de Cine. Actualmente está en desarrollo de su primer largometraje, y es que Alberto es, como habéis podido escuchar en esa llamada, uno de los finalistas de esta edición de Isla Aventura. Alberto, lo primero de todo yo quería saber cómo supiste de la convocatoria de Isla Aventura. Pues es curioso, yo no sabía absolutamente nada de su existencia de Isla Aventura, no tenía ni idea, y Sí. un amigo mío del instituto, Adrián, me había pasado el enlace, porque él sabe que me gusta escribir, y a veces me manda cositas, y me mandó este enlace de Isla Aventura, y me dijo, oye tío, mira, que por si te interesa y tal, y claro, no sé si quedaba un mes para acabar el plazo, ¿no? Y yo dije, ya concho, tío, que tengo un mes para presentarle. Y de bueno, pues voy a intentarlo. O sea, si te digo la verdad, a mí que al principio no me lo tomé muy en serio. Pero sí es verdad que me acordé de mi historia, de Crónica de una Niebla, porque es una historia que llevaba muchos años en la cabeza y que ocurría precisamente en La Palma. Casualidad. Oye, y Crónicas de una Niebla, nos dices que se llama. ¿De qué va exactamente? Cuéntanos un poquito de qué trata. Bueno, hay dos momentos, ¿no? Es decir, hay una parte al principio que es 15 años atrás, ¿no? Donde hay una serie de asesinatos que las resuelve la policía Mila, ¿vale? Y 15 años después, esta mujer Mila está pasando por una racha de bastantes años con problemas de alcohol y se ha dejado a sí misma, está perdida. ¿Y qué pasa? Que empiezan a suceder otra vez asesinatos muy, muy parecidos a los que ella se tuvo que enfrentar hace 15 años. Entonces, de alguna forma, el que vuelva a suceder esto es como volver a ver sus heridas y su pasado. Y tendrá que, de alguna forma, intentar resolver el caso y también resolver sus problemas del pasado. Sus problemas vitales, ¿no? Sí. O sea, que es un thriller policíaco, ¿verdad? Correcto, es exactamente eso. Oye, recientemente hablábamos aquí en el podcast con Mercedes Afonso, que es tu tutora, ¿no? Es la persona Sí. que te va a guiar en todo este proceso. Y ella nos estuvo contando cómo fue el primer encuentro que habéis tenido recientemente en La Palma, la que se llama la semana de bienvenida, ¿no? De Isla Aventura. ¿Qué tal fueron esas reuniones con Mercedes? Pues de alguna forma Mercedes y yo, vamos, desde mi punto de vista, tuvimos una cierta conexión en cuanto a
no sé cómo explicarlo. Básicamente, yo fui a La Palma con unas ideas para mi guión, ¿no? Y después de haber estado hablando con ella, que además estuvimos algunos días juntos hablando y tal, que coincidíamos, me vinieron un montón de inspiración, de ideas distintas, y de alguna forma ella me ayudó también a darle una vuelta a la historia y al final, bueno, de hecho, la historia inicial de Crónicas de una Niebla, el personaje principal es un hombre, se llamaba Itami. Y cuando nos reuní con ella y tal, de alguna forma yo fui capaz de darme cuenta de que la historia funcionaría mejor si en vez de ser un hombre fuera una mujer. Uh-huh. Y ahí pues la verdad es que... Casi nada al cambio, ¿eh? Sí, no, totalmente. Cambió muchas cosas, pero yo creo que para mejor, la verdad. Porque hablábamos Mercedes y yo sobre todo de que eso del policía alcohólico que no sale de sí es un cliché muy típico en los thrillers policíacos, ¿sabes? Sí. Que funciona, o sea, al final esas cosas siempre van a funcionar. Pero yo también quería salir un poco de eso típico e intentar hacer algo distinto. Yo creo que sea ella una mujer hace que encajen mucho mejor las piezas de la historia. Oye, esta primera semana de Bienvenida a Isla Aventura se dedica, además de para que tengáis ese primer encuentro con los tutores, también para que podáis visitar las localizaciones de la historia. No sé si tú has tenido la ocasión de visitar algunos de los sitios donde quieres ubicar tu historia. A ver cómo te lo explico, Miki. En los 2 únicos días que tuvimos libres, te puedo decir que me recorrí literalmente todo el noroeste y todo el suroeste, entero. O sea, de Santa Cruz de la Palma, me bordeé toda la costa, absolutamente toda la costa, un día, hasta la mitad de lo que sería la parte de arriba de La Palma. Y al día siguiente, no, al otro día después, tuvimos el otro día libre y me recorrí todo lo que era el oeste, o sea, la costa oeste entera. Y fue una experiencia brutal, para mí fue brutal. Qué maravilla. Y el haber podido visitar in situ las localizaciones que en principio están solo en tu imaginación, supongo que también te han ayudado a construir ese relato que tú quieres plantear, ¿no? Sí, yo creo que para mí es fundamental y creo que desde mi punto de vista es el mayor acierto que tiene Isla Aventura, es que nosotros los guionistas podamos estar presentes in situ, como dices tú, en las localizaciones, porque ahí es donde te viene una lluvia de ideas, de sensaciones. Yo creo que, o sea, mi punto de vista al final es que las grandes historias del cine muchas veces son grandes porque se nota que el que los ha escrito o el que lo ha rodado tiene cierta experiencia en lo que está haciendo. O sea, que no está rodando algo que no haya estado ahí antes. También, hablamos mucho siempre de que esta primera semana, ¿no? Es una semana en la que, los tutores, los finalistas, la organización, es un poco una especie de convivencia, ¿no? Porque se conocen personalmente. ¿Tú con qué te quedarías en ese aspecto de esta primera semana? Pues es difícil de explicar, la verdad, porque sí es verdad que, por ejemplo, María José nos había explicado que esta primera semana suele ser un poco diferente a las próximas 2 que tendremos, porque, como bien dices tú, pues nos estamos conociendo todos, aún no tenemos esa confianza, pero sí vi que muchos de mis compañeros ya estaban empezando a crear lazos entre ellos, ¿no? Algunos porque han coincidido también en otras cosas. Yo lo que me podría quedar de todo esto es, desde mi punto de vista personal, es lo increíble que es que hayan 8 seleccionados y cada uno con una historia completamente distinta, que no tenga nada que ver una con otra. Claro. Oye, y Alberto, ¿qué tal la vuelta a la realidad? Ahora que ya estás de vuelta a Gran Canaria, siempre se dice que hay que tomar como un poco de distancia, ¿no?, con respecto a tu historia durante unos días. No sé si tú lo has hecho y ahora ya estás retomándola. ¿En qué punto estás del proceso? Pues mira, yo por ejemplo soy una persona que ha leído muchos libros sobre cómo escribir guiones, cómo conseguir la inspiración y tal, y a mí por ejemplo me pasa lo que tú dices un poco, Miki, que a mí me gusta a veces no hacer nada, sobre todo cuando vengo de lo de La Palma, que por un lado sí es verdad que vuelve uno a la realidad de joder, me gustaba La Palma, pero también porque yo por ejemplo ahora mismo no he vuelto o sea, he hecho escaletas, ¿vale? He hecho pequeñas escaletas ya, he ido apuntando ideas que me vienen, escenas en plan, el personaje mira al techo y ve una grieta, cosas así pequeñas, detalles chiquititos, que las he ido apuntando, pero a grandes rasgos aún no he pensado en nada de la historia. Lo que sí tengo claro es que dentro de poco, por no decirte la semana que viene, voy a empezar ya con el guión y la primera versión.
Pues Alberto Lahoud, te agradezco que nos hayas dedicado estos minutos y te deseo sobre todo pues toda la suerte del mundo con el guión. No, muchas gracias a ti, Miki. Esperemos que independientemente de las distintas historias, todas puedan ser grandes historias para poder rodarse en La Palma, porque yo creo que La Palma como isla tiene un potencial enorme para contar historias. Lo tiene, sin duda. Alberto, mucha suerte. Muchas gracias, igualmente, Miki. Tips de guión. No creo en absoluto en el elitismo. De hecho, estoy en contra de la creencia de que la audiencia sea esta persona tonta e inferior a mí. En realidad, yo soy la audiencia. Quentin Tarantino. La Isla de las Palabras, el podcast de los guionistas. Nos ocupamos ahora de un formato cinematográfico en el que no hay actores, no hay figurantes, no hay estilistas o, por ejemplo, departamento de vestuario. Al menos tal y como lo entendemos normalmente. Me refiero a las películas de animación, en las que, sin embargo, lo que sí hay, y a base de bien, son guionistas. Y para que nos cuente cómo funciona este medio, hemos llamado a Juan Ramón Ruiz de Somavía. Juan ha sido guionista en series como Siete Vidas, Aída o Buena Gente, o coordinador de otras como El hombre de tu vida. Ha sido también recientemente creador de la serie Tres Caminos para Amazon Prime y de Señor, dame paciencia para Antena 3, que se basa en la película del mismo título. Juanra es además profesor del Máster de Cine y Televisión de la Universidad Carlos III y es autor del guión de Azahar y de Ozi, ambas nominadas al Goya a la mejor película de animación. Juanra Ruiz de Somavía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miki, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Oye, ¿cómo se convierte uno en guionista de una película de animación? Es decir, ¿la vía para llegar a la animación es la misma que en la ficción convencional o se llega por otro lado? La misma, yo diría que la misma, vamos, yo te puedo hablar, aunque no sea un caso extrapolable, en mi caso fue, como muy a menudo en nuestra profesión, el azar. Yo fui compañero de jurado en un festival de cortos de Granada, de un productor que estaba haciendo un guión de animación y pues a través de charlas en una cena, a través de conversaciones, pues se animó a pedirme colaboración para escribir el guión. Y a partir de ahí, una vez ese proyecto se puso en marcha, que fue, irónicamente, fue anterior a Azahar a Ozi, lo que pasa es que era un presupuesto tan ínfimo y era una productora tan modesta que tardó muchísimo tiempo más en levantar la película. Y de hecho, cuando ya estaba ese guión escrito, yo estaba haciendo la gira para Disney Channel con la productora que a la postre fue la productora de Ozi, y les ofrecí entrar en Azahar. No llegaron a un acuerdo, pero me preguntaron si tenía alguna idea más para una película de animación y bueno, en el cajón yo tenía esa idea de la cárcel de perros y del proyecto de Ozi que originalmente se llamaba Bad Dogs, y nada, y la desarrollamos, les gustó mucho y así fue. Oye, pero ¿y tuviste que formarte de alguna forma especial o simplemente aplicando lo que ya sabías como guionista de series de ficción convencional? No, puramente la inconsciencia, la absoluta inconsciencia de que algo te apetece y quieres abordarlo y de repente, pues bueno, por el camino fue un aprendizaje, o sea, fue un aprendizaje extraordinario porque de repente te ves sometido a una serie de procesos y a colaborar con una serie de disciplinas que bueno, no son las habituales del guión, pero bueno, igual que cuando yo salí de la escuela de cine y sin embargo he desarrollado la mayor parte de mi trabajo o de mi sustento gracias a la televisión, y al final no es exactamente lo mismo, ¿no? Tienes que hacer una adaptación y aprender cómo se funcionan los tiempos, el ritmo, ¿no? Y el vértigo de la tele te da una escuela completamente diferente, pues se aprende sobre la marcha, con la práctica sobre todo, a base de palos y de equivocarte y de tener que rectificar muy a menudo. Entonces, ya te digo, no hay ahora sí la hay, pero no hay una formación específica para
para animadores y tal. De hecho, a raíz de escribir las películas, estuve dando clase para estudiantes de animación de Ilion, de la universidad esta que tiene, la UTAD. Estuve un par de años dando clases de guión para ellos y traté de adaptar lo que había aprendido un poco a lo que es el idioma de la animación, porque al mundo de la animación no le gusta que se le considere un género, no les parece que la animación sea un género en sí, sino que es un medio, ¿no?, que aborda distintos géneros. Y de hecho es verdad, hay películas más de autor, más personales, más de denuncia, más, ¿no?, y las hemos visto en los últimos Goya. Y luego, pues eso, lo que sí es verdad es que hay un género que por lo carísimo que es la animación, pues la voluntad de procurar moverte en los términos más convencionales de la comedia de aventuras, ¿no?, que digamos que puso sobre el mapa Pixar y que digamos se ha convertido en el canon habitual para que algo sea rentable, pues bueno, parece que es un género en sí mismo, pero no lo es. Juanra, nos hablabas en todo esto que nos comentabas de procesos, ¿no? Claro, y el proceso de la animación pues es diferente. ¿Por dónde se empieza en concreto a escribir el guión de una película de animación? O sea, el origen es el mismo que todos. O sea, tienes que tener una idea que a alguien le parezca cabal, sensata o divertida o tal. Sobre todo una idea muy atractiva, que coincide muy a menudo con estas cosas que la gente llama high concept y tal. Porque es verdad que es una idea que tiene que generar mucho entusiasmo, porque los procesos son muy largos y las películas de animación son carísimas. Entonces, si la gente no se contagia muy rápido de que esa idea, ¿no?, como que se forme enseguida en la mente de todos los espectadores de esa idea, ¿no?, de todas las personas a las que se transmites, a los productores y tal y cual, no va a cuajar. O sea, si es una cosa muy bizarra o tiene un elemento atractivo pero no se ve. Pero si hay una idea potente de fondo, enseguida lo que te van a encargar es escribir algo, extenderlo. Y en el fondo la primera herramienta que ellos necesitan siempre es el guión. Si no es un tratamiento muy muy prolijo, es el guión. Lo que pasa es que paralelamente, mientras hay un dossier, un documento de venta o una idea un poco desarrollada, una sinopsis que realmente ya tenga vuelo, donde incluya los personajes principales, ellos arrancan lo que llaman concepto artístico o un diseño de personajes. Es decir, una parte gráfica que les sirve a la vez para vender y que va desde eso, desde un dossier dibujado con los personajes, los decorados, a veces incluso la dirección artística, ¿no?, los props, los objetos, lo que formaría parte de ese universo que propongas. Y si pueden o quieren o son capaces de dar un paso más, se lanzan a crear un teaser, ¿vale? A crear un pequeño... Pero eso yo creo que el teaser ya va muy avanzado, porque, es decir, en ese diseño de personajes ya hay una gráfica determinada, un estilo, ¿no? Es decir, tú ves los dibujos de Pixar en una película o en otra, quizá los de Pixar tengan cierta familiaridad todos, ¿no? Pero ves los de Aardman o los que hacen estas cosas de estupendas, Kubo y Paranorman y todas estas, ¿no? Y cada uno tiene, ¿no?, sus particularidades, los que tienen ese universo de Tim Burton, como La novia cadáver. Es decir, yo creo que ahí ya se genera una filosofía y un estilo, una línea gráfica. Sí. Claro, lo que pasa es que a la hora de escribir, ¿no?, cuando tú te planteas hacer el guión, yo a priori me da la sensación de que tienes una pequeña ventaja, ¿no? Y es que al tratarse de animación, tú puedes hacer con tus personajes lo que te dé la gana, es decir, no estás limitado por lo que estaría limitado un personaje real, ¿no? ¿O no es así? No es exactamente así. Es verdad que tienes grandes ventajas y que la animación o el lenguaje de la animación te permite muchas licencias que tienen que ver a veces pues con lo físico, con pensando siempre en lo que yo me he movido más a menudo, que es el guión de comedia de aventuras, ¿no? Que podemos emparentar con eso, ¿no? Con todas las grandes transatlánticos de la animación, incluso con las películas que han tenido industrialmente más éxito aquí, que son las de Lightbox, ¿no? Tadeo Jones, o los intentos que se han hecho como Justin y la espada del valor y tal. Sí es verdad que puedes concebir pues mundos que no son posibles físicamente, darle mucho más paulo a efectos especiales, a seres sobrenaturales, o incluso cuando tienes a personajes animados, pues que las leyes de la gravedad, de físicas en una pelea, en una caída, en un tal, pues
te permite irte mucho más al universo de Buster Keaton y de lo imposible físicamente, ¿no? De lo extremo. Claro, pero a la vez tienes limitaciones, ¿eh? Yo las he descubierto, las vas descubriendo y ves que la animación, según el presupuesto que tengas, tiene sus propias limitaciones, y eso lo hemos aprendido escribiendo y sobre la marcha. O sea, es decir, secuencias donde, por ejemplo, de determinadas texturas, las más frecuentes, sin ir más lejos, el agua. Sí. Es decir, hacer interrelacionar el agua, superficies acuáticas con personajes es un carajal. Pero elementos como la arena, es decir, alguien tira en una pelea de Oz y lo había, era un clásico, ¿no? Esto en los westerns ocurría a menudo, ¿no? Este tipo que le lanzaba una arena a los ojos al otro y se abalanzaba sobre él para crear una pelea. Pues cuando se propuso un elemento determinado como eso en una secuencia, dijeron, ojo, que aquí tener que animar determinadas superficies es complicado. O sea que lo que sería, por ejemplo, escribiendo ficción real, por ejemplo, si te ponen un límite en cuanto a los escenarios, en cuanto al número, por ejemplo, de exteriores, aquí el límite podríamos decir que son las texturas, por ejemplo. Ese es uno. También te oí hablar de la figuración y tal y cual. No, la figuración es otra. Es decir, las escenas de masas. Aquí se acude muy a menudo, cuando se necesita escenas de numerosos personajes, a replicar volúmenes, hacer un poco muchas veces lo que se ha hecho ya con efectos digitales en pelis desde Gladiator, ¿no? De a través de procesos informáticos multiplicar lo que llaman crowds, ¿no? Multitudes. Pero no resulta sencillo. Al final existe una limitación presupuestaria como en todo, y entonces cuando tú propones determinadas secuencias ambiciosas, pues eso puede generar, igual que tener infinitos escenarios, ¿no? Es decir, al final tú igual también tienes que reducir, porque cada uno de esos escenarios tiene que diseñarse, dibujarse, tiene que pasar por muchos detalles, y al final no son solo las texturas, los suelos, las profundidades de campo, todo interactúa con los personajes. Entonces al final son distintos precios y distintos procesos, pero complicarlo todo, igual que te lo complica en un rodaje real, pues reunir una multitud o crear una secuencia de batalla gigantesca, etcétera, y tienes que buscar soluciones, en animación tienes que hacerlo igual. Y supongo que tú también, con lo que nos comentabas al principio, ¿no? Con la experiencia vas aprendiendo también hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no, en función de la producción en la que estás trabajando, ¿no? Sí, de nuevo muy parecido a lo que te pasa cuando estás haciendo sucesivas versiones de un guión, y a través de presupuesto o de problemas técnicos de puesta en escena, el director o lo que sea te van diciendo, oye, esta secuencia se tiene que ir, esto se tiene que plantear de otra manera. Pues aquí te pasa lo mismo, y tienes que pegarle tajos al guión increíbles, ¿no? Entonces, bueno, tú vas... Es verdad que esto tiene unos procesos, si quieres ahora entramos un poco en lo que es la cadena de procesos que tiene el guión, que tiene un par de ellos, sí, que te permiten asomarte un poco a la realidad, porque una vez se terminan esos procesos y están fijados, ya luego digamos que de alguna manera entran departamento tras departamento a ponerlos en pie, y ya hay un momento en el que teóricamente no se debe tocar el guión. Es decir, aquí el guión termina de una forma más prematura, no se permite, por ejemplo, improvisaciones, ni que se te caiga una secuencia o una localización, o tengas una dificultad en una localización, o llueva un día en un rodaje de tal y cual, y tengas esos reflejos para in situ corregirlo. Rectificarlo. Claro, porque dices, oye, pues nos metemos en el interior, pues oye, traemos unas carpas para que no parezca que llueva, hacemos la noche americana si es de noche y necesitamos que sea... No, pues ese tipo de trucos... aquí llega un punto en que tienen que fijarse del todo. Y son esos los procesos que nos estabas comentando, ¿no? Que se asemejan más a lo que sería la realidad, ¿no? Claro, sobre todo en la primera parte en la que si quieres entramos un poco en lo que es... Sí. O sea, ya te digo que una vez tienes diseñados los personajes y la línea gráfica y tal, donde entra ya un departamento de diseño de personajes, de escenarios y tal y cual, ya se empieza a formar equipo, y yo creo que el primero y más esencial que se forma, y que además tiene un coste elevado, es el de storyboard. El equipo de storyboard entra y hace, digamos que realiza toda una secuenciación gráfica de tu guión, muy muy detallada, ¿vale? Generalmente, no digo que todo esto se haga así, yo te doy un orden de proceso lógico, que es el que más o menos he visto que se ha intentado llevar a cabo en las películas de este género, ¿no? Posteriormente a ese proceso de storyboard,
puede ser que tengas actores célebres invitados ya, o puede que no los tengas, pero se hace una grabación de las voces. Es decir, se ajusta a ese storyboard en continuidad, digamos que se rueda el storyboard, como el que se dice, se unen todas las viñetas y se le pone sonido. Sí. ¿Vale? Y ahí entran voces ya de actores que cuanto más finales sean mejor, porque muchas veces cuando entran, eso lo ves mucho en los making of de Pixar y tal, claro, son gente tan potente a nivel de comedia que muy a menudo improvisan, hacen crecer los personajes, los llevan hacia un lado determinado, donde aún estás todavía a tiempo, ¿no? Porque al final en la animática son como viñetas de un cómic y al final no tienes toda la acción, sino tienes sugerido los pasos de la acción. Es decir, que cuando se meten las voces todavía no está lo que sería la animación final. Claro, todavía hay tiempo, estamos en ese proceso donde todavía, aparte de que te da una sensación muy clara de la duración de la película, que muy a menudo de eso deriva en que tienes que recortar tiempo o modificar cosas, vas largo, vas corto, tal, ahí compruebas un poco cómo vas. Digamos que vas afinando también pues los gags, los diálogos, la personalidad. Es muy célebre el making of aquel de cómo se encarriló la película Aladdin en Disney, que al parecer cuando entró Robin Williams era tal huracán de voces, improvisaciones, que bueno, pues eso derivó que los animadores que tuviesen que animar al genio tenían que ir variando esa cara. Pues si está imitando a John Wayne, a Clint Eastwood, ¿sabes? Pues el genio iba modificando todo eso. Probablemente no estaba previsto hasta la entrada de alguien del calibre de Robin Williams, ¿no? Y eso es algo que a menudo pues de repente pues surgen cosas en audio o en acting que se incorporan. Y una vez ahí empieza ya lo que es el animatic, que es otro proceso más elaborado. Empiezan a diseñar los decorados con modelados de 3D, empiezan esos procesos que se llaman de rigging, donde ya hacen los esqueletos de los personajes, distribuyen su peso, diseñan cómo se mueve cada personaje, etcétera, ¿no? Cómo reacciona con cada superficie. A partir de ahí, digamos que ya la reacción el volumen de crecimiento del proyecto es complicado. Es decir, porque suponer un cambio en una secuencia, un cambio en la puesta en escena, etcétera, ya es muy complicado. Sí es verdad que la última parte, las estrellas aquí muy a menudo son los animadores. Y cuando se pasa por el rig y la texturización, pero se llega a la animación, los animadores ya sabes que ensayan por separado en su casa, cada uno se ocupa a menudo o varios de ellos a animar un solo personaje. Y trabajan mucho con espejo y se miran, practican los gestos y tal, y todavía hay un tiempo donde... No tenía ni idea. Sí, se graban y practican la expresividad de esos personajes, los gestos de tristeza, de tal, y trabajan con ese texto y a veces también lo hacen crecer un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues dan con cosas, ¿no? Que de repente en la animación muy a menudo, ¿no? Los famosos ojos de Shrek no es algo que ningún humano puede hacer, pero sí que viene sugerido seguramente por la grabación de un tipo poniendo un gesto así como de súplica y de lamento y de inocencia, ¿no? Es decir, que sí que son, digamos, como una parte estelar de tal, y se busca que sean animadores de mucho nivel, porque eso luego, digamos, que le da un poco ese toque de humanidad y de comedia al resultado final. Claro, tú, por ejemplo, cuando estás escribiendo el guión, igual que en un guión de ficción, lo que sería un guión sobre la realidad, por decirlo así, sí, convencional, se ponen acotaciones para la interpretación de los actores. ¿En el guión de animación también incluyes acotaciones? Muchísimas acotaciones, y sobre todo una de las cosas que yo me he encontrado, bueno, porque viene por la naturaleza del asunto, ¿no? Que es que, claro, son películas absolutamente físicas. Tú al final te estás dirigiendo en general a un target muy infantil, tratas de que sea lo más elevado posible, es decir, que llegues a un rango de tal, y lo ideal, lo que hace Pixar, lo que hemos intentado, me temo que sin éxito en los proyectos donde yo he estado, pero es al menos la diana a la que apuntabas, era que fuese para todos los públicos, es decir, que pudiesen disfrutar tanto adultos como críos, pero sí que tiene que tener siempre esa superficie de película de aventuras muy física, es decir, donde todo el rato los personajes se están moviendo, y entonces en ese sentido lo más desafiante era eso, escribir la acción, describir con cuidado los movimientos, las caídas, las peleas, y es sorprendentemente complicado. Sí. Oye, nos decías que por ejemplo, claro, que buscas ser para todos los públicos, pero claro, la animación siempre tiene ese punto intermedio, ¿no?
que parece que como está basado en los dibujos animados, parece siempre que el público objetivo son los niños, pero a la vez todos vemos muchas películas de animación que son realmente para adultos. Claro, desde el punto de vista de un guionista, ¿cómo se combina esa diferencia de espectador potencial? Es decir, ¿cómo trabajas los diálogos, cómo trabajas la acción para que les valga a unos y a otros? Bueno, ya te digo que en nuestro caso, aunque había mucho guiño para adulto y había un universo carcelario, por ejemplo, en Ozzy, donde es verdad que sabías que los niños no iban a pillar, porque por edad no iban a haber tenido esa memoria audiovisual, lo que procuras es colocar las cosas con cuidado, es decir, son cosas que van a tener esa doble lectura, es decir, la acción avanza, en sí mismo la secuencia sirve para que el relato siga funcionando, pero además incluyes, pues bueno, un eco a algo que sabes que un público determinado va a pillar, pero no es diferente a escribir una comedia de autor frente a una comedia más generalista. Lo que buscas lo que pasa es que a mí me parece más complicado siempre, porque al final tienes que buscar incluir a mayor número de personas en el objetivo de tu chiste, en el objetivo de tu planteamiento. No descuidar a los niños, emocionarles, a la vez si te diriges a un público que pretendes que sea lo más amplio posible, pues que no caer en el sentimentalismo, sino que procurar emocionar sin resultar ñoño. Bueno, pues el equilibrio que tiene que tener al final uno y el cuidado que tiene que tener en la mayoría de sus guiones, no más ni menos. Es verdad que aquí sí que te requiere que tienes que aterrizar o tener una base muy firme, que de la que no tienes duda que los chavales van a seguir. Es decir, un relato muy universal, ¿no? Muy universal y muy básico, pero a la vez sobre ese relato se pueden construir todas las capas que quieras tú, ¿no? Y de nuevo hay Pixar y los que han ido a rebufo de Pixar son un ejemplo. Hay películas que son muy exigentes, ¿no? Pixar, fíjate que tiene un truco. Bueno, que no voy a inventar yo nada, yo te lo comento, pero lo observaba yo en una serie de películas, y es que le exige al público infantil lo máximo al principio de la película y recompensa a los adultos de una manera mayor al principio de la película, en su primer acto, ¿no? Si recuerdas, bueno, el famoso primer acto y el arranque de Up, o el de Wall-E, por ejemplo, que es una película muda en un escenario apocalíptico, ¿no? Y lo que hace luego, o lo que yo me fijaba que hacía, es que, bueno, que esa parte que, digamos, no desplaza a los niños, pero les exige un poco más, claro, los tienes más frescos, acaba de empezar la película, no te van a abandonar todavía. Luego es verdad que a medida que avanza la película los llevas a universos muchísimo más disfrutables por ellos, con mucha más acción, con mucho más humor, con algo mucho menos adulto, ¿no? Sin que esos conflictos adultos que ya has planteado en tu inicio, pues dejen de estar presentes, sin ¿no? que desaparezcan, ¿no? Pues es el universo de la nave espacial con los obesos humanos en Wall-E, ¿no? Que es muy disparatado y con mucha acción, o los perros que hablan, y la parte más de aventuras una vez entra el antagonista en juego, y el paraje exótico y los animales y los bichos en Up, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, y por ejemplo, como guionista, claro, en una película normal tú escribes pensando en una serie de personas, ¿no? Una serie de personajes, y puedes comentarlo con el director o incluso con los propios actores. Pero claro, aquí los actores pues no existen como no son reales, ¿no? Entonces, ¿con quién hablas tú eso a la hora de transmitir el carácter o la forma de un personaje? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo haces eso en la animación? A ver, bueno, decir que al final eso, cuando tiene que llegar a actores, le pasa como al guión tradicional. Si el guión está suficientemente bien escrito, los actores hacen enseguida una idea, los actores, el director, los productores hacen enseguida una idea de cómo son los personajes, ¿no? Pero en cualquier caso ya te comenté que cuando tienes la idea y vas trasladándola al guión y ellos van haciendo los diseños, sí que hay un dossier tradicional, o más o menos tradicional, y unas fichas de personajes donde vas indicando al dibujante cómo es el personaje, pero donde vas también haciendo mención a su personalidad y a cómo se mueve, cómo habla. Yo solo te puedo poner ejemplo de lo que yo he escrito, ¿no? Pero en Ozzy, por ejemplo, había una Biblia con unos diseños que no fueron los definitivos, que se encargó a un dibujante provisional para hacerlo como una herramienta de venta, ¿no? Pero ya estaban claros los personajes del protagonista y daban a entender cómo era cada uno.
¿Sabes? A Ozzy se le retrataba claramente como un perro doméstico, acomodado, que no había hecho frente nunca a desafíos y que no era un héroe por sí mismo, era un perro aburguesado. Pero, por ejemplo, ya se retrataba el carácter que tenía Frankie, que se iba a convertir en su sidekick, donde era un perro que tenía una cierta invalidez, como una más que notable ceguera que digamos que no le ayudaba, pero simplemente era un intrépido, es decir, jamás se rendía, ¿no? Es decir, y frente a él había otro inválido, por decirlo de alguna manera, otro perro con un problema, que era Chester, que era un veterano, que también tenía una sillita de ruedas, que además es un diseño que justo cuando estamos hablando de la película salió aquella de mascotas y resulta que tenían un personaje exactamente igual. Nunca supimos qué pasó con aquello, pero sin embargo era un personaje que se había rendido, ¿no? Que de alguna manera se había institucionalizado, era uno de esos presos que ves en las películas que ya no tienen ningún tipo de esperanza y que desde luego no quiere asumir ningún riesgo y que ha asumido que ahí va a terminar sus días, ¿no? Entonces, bueno, todo eso incluso te hacía acercarte incluso a qué raza de perro podía ser cada uno. Porque hay perros que tienen un aspecto de señor mayor o de más avejentado y que encajaban mejor con la personalidad de ese personaje y hay perros que de repente pueden resultar súper simpáticos y súper interesantes para hacer un tipo intrépido pero torpe, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, bueno, y luego pues las paradojas que ves en otras películas, ¿no? Que el mafioso más peligroso de la cárcel fuese un chihuahua, pues al final también te permite también hacer esos recursos irónicos, ¿no? Y divertidos, ¿no? Y crear momentos chulos. Pero digamos que por volver a tu pregunta, eso, que está todo diseñado y hablado, y por supuesto de todo esto hablas con el director y lo valoras, y con los productores y con todo el mundo que entra, incluso con el diseñador con el que hizo los diseños de la cárcel, del barrio de la familia, del coche de la familia, de todo eso se ha hablado, qué coche tendrían, en qué casa vivirían, qué barrio nos viene bien para presentar este personaje que luego va a acabar en un escenario completamente diferente. ¿No? ¿Cómo discutir cuántos escalones tiene algo, o cuántos muros tiene, o dónde, o qué departamentos tiene la cárcel, o qué, ¿no? Es decir, todo eso está muy vivo porque estás formando cada dibujo y cada imagen con el equipo que está sacando adelante la película. Oye, mi sensación, hablando con todo lo que nos cuentas, es que la participación de un guionista en una película de animación en el conjunto de los procesos del producto final es mayor que en una convencional. No sé si estoy en lo cierto. Yo creo esto, fíjate que lo hemos hablado ya hablando de otras cosas. La participación de un guionista en cualquier proyecto depende del productor en general, de la capacidad que tengan en una producción de una serie de televisión, de una película de animación, de tal. Creo que el guionista tiene una participación efectiva y posible y deseable en todos los procesos, o en casi todos los procesos, hasta en animación por lo menos, hasta llegar al proceso de layout o de texturización y tal. Una vez has pasado en el storyboard, creo que debería ser una voz autorizada importante. Es decir, aquí ya el montaje, digamos que viene muy meditado porque está todo ya más o menos hablado. Entonces el montaje probablemente en animación no tengas nada que decir, pero probablemente en una película, en una serie donde estés, puedas aportar cosas valiosas porque conoces todo desde el origen. ¿Quién va a conocer los personajes mejor que tú en una serie? ¿Quién? Y no por desprestigiar al director. En unas series generalmente los directores están un número de episodios determinados, no están en todo el proceso, mientras que tú sí estás. En una película es verdad que se le pasa el testigo a un director que lleva las riendas del proyecto y debe ser él el que decida sobre todo. Ahora, que esto es lo de siempre, es crear el caldo de cultivo interesante, porque esto ya se dice por activa y por pasiva, esto es una cosa de equipo. Está claro. Oye, Juanra, no sé si tienes alguna película de animación ahora mismo en mente. No, yo después del estreno de Azar y durante tal, pues sí que he tenido un par de proyectos que desgraciadamente no han salido y que ha sido una gozada tratar de ayudar a levantarlos. Y de momento no, ahora mismo la animación no está cerca de mí. Yo estaría encantado, porque estoy encantado siempre de ayudar con encargos y con cosas y me parece un proceso y un tipo de cine que me encanta. Bueno, pues ahí dejamos esa invitación. Juan Ramón Ruiz de Somavía, ha sido un auténtico placer hablar contigo y aprender. Yo reconozco que la mayoría de las cosas, podría decir que un 80% de las cosas que nos has contado no tenía ni idea. Creo que es un formato o un medio, como nos decías,
bastante desconocido y que hay que potenciar y que está muy bien, Bueno, pues ojalá haya servido para dar un poquillo de luz al asunto y ojalá que sí. Gracias por todo, Juanra. Gracias a ti, Miki. Bienvenido al Cinematón de la Isla de las Palabras. Introduzca la moneda, por favor. Diga su nombre y su profesión para comenzar. Me llamo Nico Romero, soy guionista y profesor de guión. Nombre ahora alguno de sus trabajos. Pues 7 vidas, Aída, Compañeros, El internado y recientemente Brigada Costa del Sol y El nudo en Antena 3. No me diga su edad, pero dígame al menos quién mató a Laura Palmer. Pues creo que yo acababa de cumplir 17 años y me parece que fue Bob dentro del cuerpo de Leyland Palmer, el padre de Laura, pero la verdad es que siempre he tenido dudas con respecto al final de Twin Peaks. Comenzamos. Confiese, ¿ha entregado alguna vez un guión cuya trama ni usted mismo comprendía? Hombre, comprenderlas las he comprendido todas. Otra cosa es que los personajes estuvieran convenientemente motivados para hacer lo que yo quería que hicieran, ¿no? Pero ahí sí reconozco que alguna trama he escrito que no se sostenía demasiado, sobre todo en las comedias que escribí en la primera década del siglo. ¿Cuál sería el título de un guión sobre su vida? No sé, ¿El hombre tranquilo? Mójese. ¿El mejor o la mejor guionista de la historia es? Ni idea. Me viene a la cabeza Aaron Sorkin, pero no tiene necesariamente que ser el mejor ni el que más admiro. En Lo Patrio, por ejemplo, me viene a la cabeza Amenábar. Siempre me ha interesado mucho todo lo que ha hecho, excepto Regresión, quizás, y siempre he querido ser como él. Alejandro es un poco como yo, pero con talento, ¿sabes? ¿Vendería su alma al diablo por haber sido el autor del guión de...? Pues alguna que además de entretener haya cambiado para bien la sociedad. No sé, Senderos de Gloria, alguna cosa así. Lo que pasa es que no creo que por mi alma nadie me dé tanto. Mi alma da como mucho para una peli de serie Z y como esas ya las puedo escribir yo sin ayuda del diablo, pues ¿para qué? Cite una frase de cine que le ha marcado de por vida. Vale, pero no te voy a decir de dónde la he cogido, aunque es fácil. La frase es: está muerta, envuelta en un plástico. A mí me encantaba esa frase porque que no tuvieran que decir el nombre de la víctima ya te decía cuán cómplices eran todos de aquel asesinato, ¿no? Era todo muy perturbador en esa serie. ¿Cuál es el mejor arranque de guión de todos los tiempos? Me gusta el arranque de Perdidos. Un tipo en traje y corbata que abre los ojos en medio de la selva, corre entre los matorrales hasta encontrar la respuesta. Luego muchos capítulos empiezan con ojos que se abren, eso me encanta, es una marca de estilo que me parece guay. ¿Y el mejor final? Pues El sexto sentido, por ejemplo. Soy fan de las pelis con golpes de efecto que te hacen replantearte todo lo que has visto hasta el momento. Como Nueve Reinas, por ejemplo, también es otro ejemplo, ¿no? Hablando de finales, ¿escribir finales abiertos es hacer trampas? No necesariamente, hay historias que no conviene cerrar, ¿no? Ya puestos, sea sincero. ¿Vio venir el del sexto sentido? Ni de lejos. ¿En qué momento deja de ser spoiler contar el final de una película? Esa es una buena pregunta porque yo quiero contar el final del Nudo, que es la última serie en la que he escrito, porque ya se ha emitido entera en A3 Player, pero claro, en HBO y en Antena 3 no se ha emitido. Entonces me gustaría saber, ¿puedo contarlo? HBO, Antena 3, ¿puedo ya? El asesino de Cristina Arias es... Sugiera ahora el logline de una historia que se podría rodar en la isla de La Palma. 6 colaboradores de la Isla de las Palabras son invitados por Ir la Aventura a unas vacaciones en La Palma con todos los gastos pagados. No sería una historia muy buena porque no tiene conflicto, pero a que todos querríamos protagonizarla. Por último, proponga una penitencia para aquellos que no invitan a los guionistas a las galas de premios. Que tengan que salir a presentarlo sin guión. Me parece que es lo justo, ¿no? Perfecto. Hemos terminado. Ya puede recoger sus cinematones. Gracias por su visita. Gracias a vosotros. Pensad lo del logline que os he propuesto, ¿vale? Julio-agosto me vendría bien.
Chao. Pues esto ha sido La Isla de las Palabras. Espero que os haya gustado nuestra singladura por los mares del guión. Pero si no ha sido así, recordad que en el fondo nadie es perfecto.